dudes más, no dudes más. ¿Alguna ocasión han dudado de algo? ¿Han dudado de un trabajo? ¿Han dudado de una situación? ¿Alguna ocasión la duda nos ha asaltado a nuestra mente? Creo que todos, ¿verdad? En algún momento sentimos dudas, sentimos inseguridad. Y hermanos, es muy conocido el refrán que dice, hasta no ver, no creer, ¿verdad? Eso lo conocemos muy a detalle y cotidianamente lo estamos diciendo o citando. Hermanos, este refrán nace o surge en aquel acontecimiento cuando un discípulo de Jesús no creyó en la resurrección de su maestro. Ese hombre se llamaba Tomás. Y él dijo, ¿verdad? Hasta que yo no meta mi dedo en sus heridas y meta mi mano en el costado, hasta entonces voy a creer. Y de ahí surge ese dicho, ¿verdad? Hasta no ver, no creer. Hermanos, si yo les dijera que yo voy al gimnasio y levanto 150 kilos de peso, a lo mejor ustedes me pudieran creer. A lo mejor alguien dijera, ay, no creo, 150 kilos son muchos, ¿no? Y ustedes me puedan decir, hasta no ver, no creer. ¿Qué queremos decir con esto, hermanos? Que tenemos que dar muestra, tenemos que dar evidencia de lo que uno está diciendo. Entonces yo tendría que mostrarles una foto, ¿verdad? Un video, o que ustedes me acompañen al gimnasio, que no es cierto, ¿verdad? No voy al gimnasio. Y mostrar evidencia, ¿verdad? Del peso que yo pudiera cargar, o cualquier persona, hermanos. Y hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 20. Vamos a ver esta maravillosa historia cuando el Señor Jesús se aparece a sus discípulos y este hombre, Tomás, ¿verdad? Fue incrédulo. Juan 20, 24 y 25. Dice así la palabra de Dios, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Ojo aquí, hermanos. Cuando Jesús llegó con ellos, dice este pasaje, que Tomás no estaba. ¿Ok? Vamos a ahí tener ese detalle presente. Dice el 25, le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de sus clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Hasta ahí, hermanos, hasta ahí. Ese día cuando Jesús fue con los discípulos, fue el primer día cuando Jesús había resucitado de los muertos. 3 días antes lo habían crucificado. Le clavaron unos clavos en las muñecas, unos clavos en los pies y finalmente había muerto. Y al tercer día, hermanos, el Señor había resucitado como Él lo había prometido. Pero Tomás, cuando Jesús va con los discípulos que estaban reunidos, Tomás no se encontraba en ese momento. Y entonces los discípulos le dicen, al Señor hemos visto, ha resucitado. ¿Y qué dijo Tomás? No, hasta que yo no meta mi dedo en la herida y mi mano en su costado, entonces voy a creer. Hermanos, ese día fue el primer día de la semana. Fue el día que Jesús resucitó, el primer día que había resucitado, hermanos. Y cuando llegó la noche de ese día, fue a los discípulos que estaban reunidos. Importante, hermanos, los discípulos estaban reunidos, no estaban desbalagados, no estaban haciendo cada quien sus ocupaciones, sino que estaban reunidos. Ese es un dato muy importante. Pero Tomás no estaba con ellos. ¿Dónde habrá estado Tomás, hermanos, que se perdió esta tremenda revelación de Jesús? Jesús se aparece con ellos, pero Tomás no estaba y se perdió esa gran bendición de presenciar, de ver con sus propios ojos, de atestiguar que Jesús había resucitado. Hermanos, ¿qué nos enseña este pasaje? Que cuando nosotros dejamos de asistir a la iglesia, a las reuniones, no sabemos qué importancia o algo nos podemos perder en la predicación que Dios nos va a hablar en ese momento a nuestra vida. No sabemos, hermanos, lo que podemos perder cuando faltamos a la iglesia.
una palabra tal vez de motivación, una palabra de aliento, una palabra de exhortación también, de amonestación si estamos haciendo algo mal. A veces el predicador está dando el mensaje y luego no sé si les ha llegado a pasar, hermanos, como que dicen, alguien le dijo, o ¿por qué sabe lo que estoy pasando? Hermanos, el predicador no sabe tu vida, sino que es Dios hablándote a través de ese hombre que está hablando a tu corazón. Y hermano, cuando faltamos a la iglesia, nos pudiéramos perder de una palabra o también de alguna confirmación, hermano, de algo que estemos pasando, de algo que estemos esperando una respuesta de Dios. Y Tomás se perdió ese día, esa gran bendición de ver a Jesús resucitado. Sin perder, Juan, hermanos, vamos a buscar Hebreos 10:25. Si alguien lo tuviera, lo pudiera leer. Hebreos 10:25. Si no, ya está aquí proyectado. ¿Alguien lo pudiera leer fuerte? No dejando de considerarnos como algunos tienen costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando dice aquel día del cielo. Gracias, hermana. Dice este pasaje, no dejando de congregarnos, no dejar de asistir a la iglesia. Y dice, como algunos ya se les hizo costumbre. Hermanos, ¿cuántas personas iban a la iglesia, pero faltaron una vez? Y dicen, bueno, no pasa nada, no voy este domingo. A lo mejor por cansancio, a lo mejor por flojera, a lo mejor por alguna situación. Pero cuando faltamos una vez, se nos hace fácil faltar la segunda ocasión. Se nos hace fácil. Y cuando se nos hace fácil faltar por segunda vez, poco a poquito se nos va engrosando nuestro corazón, se nos va cauterizando y vamos perdiendo la sensibilidad del gozo, de la armonía de estar en la iglesia con los hermanos. Y dice este pasaje, no dejen de congregarse como algunos tienen ya por costumbre. Y dice este pasaje, sino exhórtense, anímense, amonéstense. Si ves en la calle a un hermano, una hermana, hermano, no te he visto en la iglesia, te invito, hermano, por favor, no faltes. Tenemos que estar juntos, unánimes, en un mismo espíritu. ¿Tienes alguna necesidad? Para eso está la iglesia, para apoyarnos en oración, en las cosas materiales también. Y dice, exhortándonos, dice, y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. Pregunta, hermanos, pregunta de examen, ¿cuál día se acerca? ¿Cuál es el día que se acerca? La segunda venida de Cristo. Tenemos que exhortarnos, tenemos que animarnos a estar juntos como iglesia, porque aquel día, el día del Señor, viene pronto, hermanos. Viene pronto. Para algunos ya es costumbre no ir a la iglesia, no les preocupa faltar, ya no tienen gozo de estar reunidos con los hermanos, unánimes, en un mismo espíritu, con el Espíritu de Dios. Su corazón ya se ha enfriado, ya se ha endurecido. Hermanos, tengamos cuidado. Ay, es que el hermano que predica casi me arrulla, ¿verdad? Y me da un sueño que no te cuento, ¿verdad? Hermanos, no dejemos de congregarnos. No dejemos de congregarnos. Hermanos, tenemos que animarnos los unos a los otros para que el Señor nos pueda encontrar juntos ese día. Qué maravilloso, hermanos, sería que si hoy, en este instante, llegara el Señor Jesucristo con sus ángeles y nos encontrara juntos, unánimes. Sería algo maravilloso. A que diga, hoy no vino el hermano Omar porque pues sacó a pasear a su perrito, tenía otras prioridades. Sería algo vergonzoso para ese hermano, ¿verdad? Tenemos que estar unánimes, juntos, unidos, hermanos. Y aunque Dios, hermanos, en su soberanía puede manifestarse a personas en lo individual, por ejemplo,
al apóstol Pablo, cuando iba camino a Damasco, iba con un grupo de soldados y Jesús se le manifestó al apóstol Pablo en una luz resplandeciente. Le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? Dice Pablo: ¿quién eres, Señor? Y dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Se le manifestó a Pablo solo. Se le manifestó también a la mujer samaritana. Cuando Jesús iba de camino, la mujer samaritana iba a sacar agua en el pozo de Jacob y tuvieron un encuentro Jesús y la mujer samaritana, individual. Este pasaje, si usted tiene oportunidad de leerlo en casa, en Juan capítulo 20, dice que Jesús, cuando resucitó, a la primer persona que se apareció fue a María Magdalena. Fue en lo individual. Hermanos, Dios es soberano y Él puede manifestarse a personas en lo individual. Perdón. Pero Dios, hermanos, Dios quiere manifestarse en la iglesia. En la iglesia. En un grupo de creyentes. Vamos a continuar leyendo Juan 20. Juan 20. Les dije que no lo perdieran, yo ya lo perdí, hermanos. Juan 20, verso 19 y 20. Dice así la palabra de Dios. Dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, dice, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Ojo hasta aquí tantito, paréntesis. Dice que Él llegó donde estaban los discípulos reunidos y dice, y puesto en medio de la reunión, en medio de los hermanos, en medio de los discípulos. Jesús se puso en medio. Hermanos, Jesús tiene que ser el centro de nuestra vida. Jesús tiene que ser el centro de la iglesia. Y dice, Jesús puesto en medio, les dijo: paz a vosotros. Les dijo: la paz sea con ustedes. Ahorita vamos a explicar eso, hermanos. Seguimos leyendo el verso 20. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Hermanos, Jesús se presentó con sus discípulos que estaban reunidos y les mostró la evidencia de su resurrección. Les mostró las pruebas que Él había sido aquel hombre que había estado colgado en la cruz y que había resucitado de los muertos. Les mostró las heridas en sus manos y de su costado. Y hermanos, en primer lugar, vemos que Jesús se presentó para comprobar la veracidad, la verdad de su palabra, de la profecía que estaba escrita de su vida, que iba a morir y que iba a resucitar al tercer día. En primer lugar, Jesús quería comprobar la veracidad de su palabra y de sus hechos. En segundo lugar, Jesús quería que tuvieran la paz, porque cuando llega les dice: paz a vosotros. Les dice: la paz sea con ustedes. Dios quiere que tengamos la veracidad de su palabra. Dios quiere que tengamos la paz que solamente Él nos puede dar sobre cualquier cosa, sobre cualquier circunstancia. Y en tercer lugar, ¿qué dice este pasaje, hermanos? Que los discípulos tuvieron gran gozo porque vieron al Señor resucitado. Hermanos, de la misma manera el Señor quiere que tengamos el gozo de que Él está presente en nuestras vidas y en nuestra iglesia. Y que Él sea el centro de nuestra vida y de la iglesia. Cuando estamos reunidos, hermanos, como creyentes, este pasaje nos muestra que recibimos esas tres cosas. A ver, ¿cuáles son? La veracidad, la verdad de su palabra. La paz que quiere darnos a cada creyente y también el gozo. El gozo, hermanos, de estar en su presencia. No pertenecemos a ninguna religión. Somos seguidores de Cristo.
religión es el intento del hombre para acercarse a Dios con maneras de pensar, con intentos y sacrificios humanos. Por eso hay tantas religiones, hermanos, en el mundo, porque en cada país, en cada lugar, buscan a Dios a su manera o a una deidad. Ese es el intento del hombre para acercarse a Dios. Nosotros no tenemos ninguna religión porque nosotros buscamos a Dios de acuerdo a sus preceptos, de acuerdo a sus leyes, de acuerdo a sus mandamientos y a su voluntad. Esa es la gran diferencia, hermanos. Y dice ese pasaje, no dejemos de reunirnos con nuestros hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo escogido. Hermano, tienes que sentirte privilegiado, que Dios ha puesto sus ojos en ti para ser de su pueblo, para ser de su rebaño, para ser propiedad de Dios, hermano. Siéntete privilegiado, que el Señor nos ha escogido, que somos su pueblo. Y es ahí, hermanos, en su pueblo, es en la iglesia donde el Señor visita y donde el Señor bendice. Vamos a buscar, sin perder Juan, hermanos, Salmo 133:1. Salmo 133:1. Verso 1. No pierdan Juan. 133:1 dice así, dice el salmista, el rey David, mirad cuán bueno y cuán delicioso, cuán deleitoso es habitar los hermanos juntos en armonía. Dice David, dense cuenta, qué bueno, qué maravilloso es que estemos juntos en armonía. Verso 3, la segunda parte. Verso 3, la última parte. ¿Por qué, hermanos? Porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Cuando estamos juntos en armonía, buscando a Dios, su presencia, su favor, adorando al Señor, hermanos, ahí envía el Señor bendición y vida eterna. El Señor quiere bendecirnos como iglesia. Regresemos a Juan, hermanos, 20. Juan 20. Si hay alguna duda, pregunta, por favor, levante su mano, deténgame y dígame, por favor, hermano, vamos a volver a comentar esto que no me está quedando muy claro, con toda confianza. Juan 20, ahora el verso 26 y 27. Ya Jesús se había presentado con los discípulos, Tomás no se encontraba ese día ahí. ¿Y qué dice el verso 26 y 27? 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Ahora sí estaba Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio. Otra vez, ¿verdad? Señor quiere ser el punto medio, ser el centro de la iglesia. Y se puso en medio y les dijo otra vez, la paz sea con ustedes. Dice el verso 27. Luego le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo, mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Ay, hermanos, hasta se me pone chinita la piel. Tomás, hace 8 días no había estado en la reunión con los discípulos. 8 días después Jesús se vuelve a aparecer y ahora sí estaba Tomás, aquel hombre que decía, yo no voy a creer, a mí no me vengan con cuentos chinos, hasta que yo no compruebe que Jesús es el que yo vi colgado en la cruz y meta mi dedo en sus heridas, hasta entonces voy a creer. Hermanos, esta fue la segunda ocasión que Jesús visitó a los discípulos. Y Tomás ahora sí estaba en la reunión, ahora sí había ido a la iglesia. ¿Qué había estado haciendo esos 8 días, hermanos? Se le ponchó el carro, se quedó viendo el Chivas América, se quedó viendo la telenovela. ¿Qué estaría haciendo Tomás, hermanos, la semana pasada que no estaba en la reunión? Hermanos, Tomás era el único de todo ese grupo que estaba batallando con sus dudas. Era el único.
Para Tomás no era posible que aquel hombre que había sido muerto hoy estuviera vivo y que hoy se presentara. Hermanos, cuando Jesús le dijo, Tomás, ven, compruébalo por ti mismo. Mete tu dedo, mete tu mano en el costado. Date cuenta por ti mismo. Hermanos, este pasaje debería darnos gozo, debería darnos alegría al darnos cuenta, hermanos, al observar la paciencia de Jesús. Debería darnos alegría, hermanos, al ver la paciencia de Jesús con Tomás y con los otros discípulos que también habían tenido dudas. Y el Señor, hermanos, pacientemente, con mucha calma, les habría reprendido por su incredulidad. Sin perder Juan, vamos a buscar Marcos 16. Vamos a ver que aquellos discípulos, los otros 10, no habían creído tampoco, hermanos. Marcos 16. Marcos 16, versos 9 al 11 y después el 14. Marcos 16, 9 al 11 y luego el 14 dice, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, dice, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, y estaban tristes y llorando, porque su maestro había sido muerto. Y habían pasado 3 días, hermanos, y todavía tenían el sentimiento, el dolor que su maestro había muerto. Dice el 11, ellos cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, ¿qué dice? No lo creyeron. No fue Tomás solamente, hermanos, que no creyó. Aquellos discípulos, cuando llegó María Magdalena, el Señor está vivo, ha resucitado, y los encuentra llorando y tristes, y dice, no lo creyeron. Dice el 14, hermanos, finalmente, dice el verso 14 de mismo Marcos, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó. Hermanos, Jesús les reclamó, les echó en cara su incredulidad. ¿Por qué no creyeron? Yo se los había dicho muchas veces antes que yo iba a morir y que iba a resucitar. ¿Por qué no tenían esa promesa viva en su corazón? Y Jesús les reprochó su incredulidad y su dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Previamente Jesús les había dicho antes de morir que era necesario que Él padeciera mucho y que resucitaría el tercer día. Ya lo había dicho, ya se los había advertido. Y cuando sucedió, no lo creyeron. Cuando María Magdalena fue con los discípulos, ¿cómo los encontró? Tristes, llorando, y no le creyeron. Hermanos, cuando hay sentimientos fuertes en nuestra vida, una pérdida, alguna aflicción muy grande, alguna tristeza, un dolor, hermanos, eso puede opacar y puede nublar nuestra fe. Aquellos sentimientos pueden abrumar, pueden opacar la fe que tenemos en el Señor, sus promesas que tenemos para nuestra vida. Si Él ha dicho que Él nos ha dado la victoria y nos dejamos llevar por nuestros sentimientos y tristezas, van a absorber aquella promesa. Suele pasar, le pasó a los discípulos. Pero hermanos, no tenemos que permitir, no debemos permitir que eso nos desanime, que el dolor, la aflicción, algún suceso nos retire de la iglesia para ausentarnos de ella. Tomás no se había convencido aún
por el testimonio de los otros discípulos. Esos discípulos habían vivido cosas extraordinarias con Jesús. Vieron la multiplicación de los panes y de los peces. Vieron resucitar muertos por el poder de Jesús. Vieron sanar leprosos, liberar endemoniados. Habían visto el poder de Jesús. Hermanos, esos discípulos eran merecedores de la confianza de Tomás, pero Tomás no les creyó. No les creyó a ellos tampoco. Ese era el grupo que Jesús había escogido para llevar las buenas nuevas a las demás personas. Hermanos, Jesús antes de morir les había enseñado de manera muy clara, muy explícita. Jesús había dicho directamente, no por parábolas, diciendo una cosa, dando a entender otra. No, Jesús fue directo al decirles que iba a morir, pero que iba a resucitar al tercer día, y se les había olvidado. Hermanos, ¿cuántas promesas Dios te ha dicho a tu vida? Serás salvo tú y toda tu casa, y no tengas miedo, esfuérzate, sé valiente, porque yo soy Jehová tu Dios. Y tantas promesas, y se nos olvida. Los discípulos se les olvidó que Jesús había sido específicamente claro con ellos. Sin perder Juan, vamos a buscar Mateo 17:22. Mateo 17:22. Y 23. ¿Estamos ahí? Dice así la palabra del Señor. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. ¿Lo sabían o no lo sabían? Sí. Vamos a buscar Marcos 9:30. Marcos 9:30. Dice así la palabra de Dios. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea, y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. ¿Lo sabían? Sí. Algo que este pasaje nos dice, hermanos, que es malo quedarse con la duda. No entendían, y dice este pasaje, y tenían miedo de preguntarle. Señor, ¿qué quieres decir con eso? El Señor les hubiera respondido, pero Jesús había sido claro. El Hijo del Hombre, Jesucristo, Él mismo, iba a ser entregado en manos de hombres perversos, y lo matarían, pero al tercer día iba a resucitar. Por citar algunos ejemplos, hermanos, por citar algunos ejemplos. Hay más. Ellos debieron haber estado esperando ese momento de la resurrección. Esos discípulos ya habían sido advertidos previamente. Y Jesús fue claro, no fue una promesa que iba a tardar años, como cuando el profeta Isaías dijo la profecía, ¿verdad? Isaías, palabra del Señor, que iba a nacer un Salvador. Hermanos, tardó 750 años para que se cumpliera esa palabra. Jesús había sido muy claro. El Hijo del Hombre va a ser muerto, pero va a ser resucitado al tercer día. No tenían que esperar 700 años para ver la promesa. 3 días, hermanos, 3 días. Ellos tenían que estar esperando esta promesa que el Señor les había dicho, pero no la recordaron. Se les había olvidado. Tomás
seguía dudoso. Y él se había empeñado, él se había plantado la idea de que la única manera de estar seguro de lo que decían sus discípulos era comprobarlo por sí mismo. Jesús, hermanos, el Señor Jesucristo se hubiera sentido ofendido por la incredulidad de Tomás, pero fue muy paciente Jesús. El Señor fue muy paciente y no se enojó con él. Al contrario, Jesús fue muy tierno con ese hombre incrédulo. Fue muy tierno con sus discípulos que también no habían creído. Hermano, pero el Señor los reprendió, les reprochó su incredulidad. ¿Por qué no creyeron? Yo se los dije, ¿por qué no me creyeron? Los regañó, pero fue tierno con ellos, fue paciente con ellos, con su incredulidad. No vemos ninguna molestia de Jesús en su carácter, no vemos una exaltación, no vemos como aquel día, ¿verdad? Cuando el Señor entra al templo y hace un azote de cuerdas y vuelca las mesas de los cambistas, de los mercaderes, porque habían convertido el templo en cueva de ladrones. Y el Señor dijo, mi casa será llamada casa de oración. No mostró un enojo así como ese día, fue paciente con ellos. Vamos a buscar, sin perder Juan, Hebreos 3:12. Hebreos 3:12. Si alguien lo pudiera leer fuerte y claro, por favor. Hebreos 3:12. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Gracias. Dice el apóstol Pablo, miren, hermanos, abusados, tengan cuidado que no haya en ninguno de ustedes un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. La incredulidad, hermanos, es lo contrario de la fe. La incredulidad es duda. La incredulidad es incertidumbre, es inseguridad. Tomás, ay, no, yo no creo. Hasta que yo no vea, no voy a creer. Es muy peligroso. ¿Por qué dice este pasaje? Porque es un engaño. Es un engaño y nos aparta del Señor, la incredulidad. Dice el apóstol Pablo, miren, hermanos, que no se haya en ninguno de ustedes un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Vamos a regresar a Juan 20, hermanos. Juan 20. Cuando llegó Jesús con los discípulos, después de saludarlos, se dirige con Tomás, con aquel que todavía batallaba con sus dudas. Dice el verso 27. Luego dijo a Tomás, ven Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. No vemos ninguna molestia de Jesús. Fue tierno, fue paciente, fue amoroso. Tomás, estás dudando, ¿verdad? Ven, acércate. Pon tu dedo aquí. Mete tu mano. No seas incrédulo, sino creyente. En otras palabras, ¿verdad? Estaba diciendo, ven, compruébalo por ti mismo. Si eso quieres, ven, hazlo. Aquí estoy para que tu fe sea sólida, sea firme, sea segura. Jesús le permitió, hermanos, Jesús le permitió a Tomás este atrevimiento. ¿No cree que Jesús fue muy paciente con Tomás? Sí. Hermanos, ¿cuántos de nosotros no le hemos puesto condiciones a Dios? Señor, me voy a entregar más a ti. Si me das esto, me consagro más. Señor, si tú me das esto, voy a ir a la iglesia y voy a ser fiel.
Señor, si tú me das esto o aquello, te voy a adorar, te voy a seguir. Si tú me das, y ponemos condiciones, hermanos. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Con qué valentía? ¿Con qué arrojo le exigimos a Dios, al Creador, esas cosas? Sin embargo, el Señor es paciente. Dice su palabra que por su misericordia no hemos sido consumidos. Bien. Él tiene mucha paciencia, es amoroso, hermanos. Cuando yo era joven, 17, 18 años, hace ya, parece que fue ayer, yo le dije al Señor, si tú me das esto, si tú me concedes esto, yo te voy a servir. Trato de imaginarme tal vez a Jesús sonriendo, ¿no? Como diciendo, ay, Omar, no sabes ni lo que dices. Y fue paciente conmigo, hermano. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, tengamos cuidado cómo nos dirigimos al Señor? Él es el Señor, Él es Dios. Él tiene sus promesas y lo que Él ha dicho, Él lo va a cumplir. Recuerdo aquel pasaje, hermanos, cuando Isaac, el hijo de Abraham, el papá de Jacob, su esposa Rebeca era estéril. Y un matrimonio cuando se casa, pues quiere tener familia, quiere tener hijos. Y era estéril Rebeca, su esposa. E Isaac oró a Dios. Y dice la Biblia que Jehová aceptó su oración. Y era Isaac de 40 años cuando oró. Y Dios aceptó su oración. Si ustedes leen la Biblia, dice la palabra que cuando Rebeca concibió, Isaac era de 60 años. 20 años para que se cumpliera la promesa de Dios en la vida de Isaac. 20 años ver la respuesta de su oración. Tengamos paciencia, hermana. Dios ha prometido que su casa será alcanzada. Sigamos en oración, sigamos doblando rodilla para que su esposo, su familia, sus demás hijos vengan a los pies de Cristo. ¿Cuánto tiempo? No sabemos. Mi mamá oró por mi papá cerca de 15 años. Mi papá finalmente entregó su vida a Cristo. 15 años sufriendo, no viendo claro. Hermano, hermana, no te desanimes. El Señor va a cumplir su promesa en tu vida y va a terminar la obra que ha empezado en ti y en tu familia. No te desanimes. Que la duda no aborde tu mente, no invada tu corazón. La duda es un corazón malo y nos separa de Dios. Jesús le permitió ese atrevimiento a Tomás. Y Él tiene consideración, hermanos, de nuestras debilidades como seres humanos. Él tiene consideración de nuestra falta de fe. Si hoy nosotros somos incrédulos, hermanos, si hoy nosotros somos incrédulos, no es culpa de Dios. Él nos ha dejado su palabra. Muchas evidencias suficientes de su poder para que nosotros podamos creer a ciegas que Él es el Señor y que Él cumple su palabra. Hermanos, Dios se ha extralimitado, ha agotado los recursos para enseñarnos y para que creamos en Él. A veces Dios nos permite aquello que le permitió a Tomás, ese atrevimiento, aquella valentía. Pero hermanos, nosotros no tenemos el derecho de pedirle así las cosas a Dios. Nosotros no tenemos el derecho de exigirle, mucho menos a Dios, porque somos débiles y muchas veces somos ignorantes y a veces pedimos cosas que pudieran ofender la soberanía de Dios, su santidad, su verdad, su palabra. Hermanos, y aún así el Señor nos tiene paciencia para que creamos en Él. Dios quería que Tomás fuera un verdadero testigo, convencido de la resurrección de su maestro.
y que no fuera engañado por la incredulidad que había en su mente y su corazón. Por eso el Señor le permitió: Tomás, ven, compruébalo por ti mismo, ven. Jesús tenía la intención que él fuera un verdadero testigo para que él posteriormente diera testimonio y evidencia que él había estado con Jesús, y al predicar el evangelio, ¿verdad?, él no dudara, fuera con poder y con autoridad. Hermanos, si usted y yo somos como Tomás, creyentes a medias, y decimos: pues sí creo, pero me falta esto. En la iglesia que voy como que falta aquello, como que falta esto otro. Sí, pero como que no estoy al 100% seguro. Hermanos, si hay eso en tu corazón, pide confirmación a Dios. No seamos como Tomás, exigiendo. Pidamos al Señor con humildad que Él nos confirme aquello en lo que estamos dudando. Señor, yo tengo esta duda. Con tu palabra, háblame. Disipa estas dudas. Disipa, Señor, todo esto que está invadiendo mi mente en incredulidad. El Señor quiere darnos, hermanos, la seguridad que le dio a Tomás, la veracidad de su palabra, la paz en su corazón y el gozo en cada creyente. Vamos a regresar a Juan 20. Ya estamos por terminar, hermanos. Juan 20, 28 y 29. Dice así la palabra de Dios. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hermanos, la respuesta de Tomás fue clara, fue contundente, fue segura. Y lo reconoció como su Señor y su Salvador. Esa adoración que dijo: ¡Guau, Señor mío y Dios mío!, nació de su corazón, fue espontáneo, fue sincero, nació de su corazón y sus labios expresaron aquella adoración, reconociendo que Jesús es Dios y es Señor. Hermanos, en el Antiguo Testamento, la palabra, esta frase, Señor mío y Dios mío, eran palabras que solamente se dirigían a Dios, al Creador, al Dador de la vida, al Todopoderoso. Y se referían a Jehová como el Señor. Vamos a buscar Salmo 35, 22. Salmo 35, 22. Si hay dudas, preguntas, hermanos, por favor, levanten su mano, deténgame y con gusto la aclaramos o la extendemos más, ¿verdad? No se crea, vamos a aclarar cualquier duda. Salmo 35, 22. Dice así la palabra de Dios, 22 y 23. Tú lo has visto, oh Jehová, no calles, Señor, no te alejes de mí. Muévete y despierta para hacerme justicia, Dios mío y Señor mío, para defender mi causa. Este salmista está dirigiendo su oración a Dios, al Señor, a Jehová de los ejércitos. Vamos ahí mismo en Salmo, ahora al capítulo 5, verso 1 y 2. Salmo 5, verso 1 y 2. Dice el salmista: escucha, oh Jehová. ¿A quién está dirigiendo su oración, su plegaria? A Jehová el Señor, al Dios poderoso, al único. Dice: escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Amén. Hermanos, estas declaraciones, estas expresiones que declaraban la divinidad, la deidad de Dios, Tomás también se las dirige a Jesús. Cuando estas palabras eran únicamente dichas para Dios el Creador, Tomás se las dice a Jesús. Lo reconoció como Dios, como Señor. A la persona de Jesucristo
Hermanos, Tomás, como un israelita, nunca hubiera dicho estas palabras a otra persona que no fuera Dios. Y reconoció a Jesucristo como su Señor y como Dios. Y él ahora estaba seguro y estaba adorando al único Dios y verdadero, a Jesucristo. Ya no dudó Tomás, disipó sus dudas, hermano. Tomás estaba convencido que Jesús era su Salvador, que Él había resucitado y que Él era su Dios y que Él era su Salvador. Hermano, yo te invito, si hoy hay duda en tu corazón, si hay algo que está haciendo ruido en tu mente, en tu fe, que tú estás dudando, pide confirmación a Dios. En oración a Dios. Cuando leas su escritura, su palabra, que el Señor sea el que declare esa verdad en tu corazón. Hermano, estamos convencidos de que Jesús es nuestro Dios y nuestro Salvador. ¿Está usted convencido de que Jesús es su Señor y su Dios? ¿O estamos todavía como Tomás, a medias tintas? Sí creo, pero hasta que no compruebe, entonces voy a creer. Que nuestra fe, hermanos, que la convicción y nuestra adoración a Dios sea genuina, como lo hizo Tomás, desde un corazón limpio, un corazón seguro y un corazón sin dudas. Que Dios les bendiga, hermanos.